prácticamente esta matriz aumentada en una matriz escalonada reducida para encontrar la solución del modelo en la columna de la solución, donde colocamos en la tabla inicial los términos independientes tanto de la función objetivo como de cada una de las restricciones. Entonces ahora miramos a ver. El coeficiente de R en la función objetivo, entonces es 1 por R, acá lo tenemos R, coeficiente es 1. El coeficiente de R1 en la función objetivo, tenemos R1 en la función objetivo, no la tenemos. La que perdió la... ¿Qué pasó? ¿Me confirmo? ¿Me están escuchando? Por favor, que sentí que se cayó la... Sí, señor, estamos en línea. Sí, bueno. Es que por acá tenemos problemas en el SEAS, nos aparece que la conexión es lenta y entonces trata de salirnos de sacarnos de la reunión. Bueno, entonces ya iniciamos el coeficiente no sino del vector de la variable artificial R de la función objetivo, ¿no? Entonces este vector columna. Ahora vamos a ingresar los demás datos, las variables no básicas. Entonces el coeficiente de x1 en la función objetivo es 0.9, acá lo tenemos positivo. El de x2 es 1, el de x3 es 1.2, ese 1, el coeficiente es menos 1. R1 no lo tenemos coeficiente 0, S2 no lo tenemos coeficiente 0, S3 no lo tenemos, por tanto el coeficiente va a 0. Y la solución es de 530. Para la primera restricción, entonces variable básica, ingresa R1, que corresponde a la variable artificial. X1, el coeficiente de X1 en la primera restricción es 0.9. El coeficiente de X2 en la primera restricción es 1. El de X3 es 1.2. El de S1 es menos 1, el de R1 es 1 positivo, el de S2 no tenemos S2 en la primera restricción, S3 no lo tenemos en la primera restricción, y el término independiente que era solución de 530. Para S2, que corresponde a la segunda restricción, el coeficiente de X1 es 120, el coeficiente de X2 125, el coeficiente de X3 150, S1 no lo tenemos, R1 tampoco, S2 sí lo tenemos más de S2, S3 no lo tenemos, coeficiente 0, y el término independiente 70.000. Y para la tercera restricción que ingresa como variable básica, S1 no lo tenemos, S2 no lo tenemos, S3, R1 no lo tenemos. Bueno, nuevamente porque acá me equivoqué. S1 no lo tenemos en la tercera restricción, R1 no lo tenemos en la tercera restricción, S2 tampoco lo tenemos. Sí tenemos S3, acá está, S3, coeficiente 1 y la solución de 90.000. Entonces hemos ingresado los datos de la forma estándar a la tabla inicial del método simplex primal para trabajar la minimización de R. Entonces vamos acá a eliminar y empezar desde blanco en ceros, aplicando las condiciones que me dijeron que no las había mencionado, que no sabía de dónde salía la variable entrante y la variable saliente, porque yo en la web conferencia en ningún momento había indicado de dónde salían estas variables. Entonces vamos a eliminar el sombreado sin relleno y vamos a eliminar el contenido. Para empezar, entonces borro contenido. Vamos acá, eliminar, borrar contenido. Entonces, ¿qué nos dice la función? Tenemos un modelo de programación lineal corresponde a una minimización. Entonces, pasemos acá al modelo teórico. Entonces, el modelo teórico, y recordemos entonces qué nos dice la condición de optimalidad para una minimización. Es condición de optimalidad. Entonces nos dice, para una minimización, la variable entrante en una minimización es la variable no básica con el coeficiente más positivo en la ecuación z objetivo. Un empate se rompe arbitrariamente. El óptimo se alcanza cuando todos los coeficientes no básicos en la ecuación z son no positivos. Entonces aplicamos la
condición de optimalidad para encontrar la variable entrante en esta minimización de la variable artificial. Entonces nos ubicamos en los coeficientes más positivos, en los coeficientes de R, acá tenemos los coeficientes de R, y simplemente acá los voy a trasladar. Entonces, traslado la casilla y arrastro para identificar el coeficiente más positivo. Coeficiente más positivo entre 0.91 y 1.2, el más positivo será el más lejano de 0 y debe ser 1.2. Los demás tenemos un menos 1 y tenemos 0. Por tanto, x3 va a ser la variable entrante en esta minimización. Entonces acá la identifico. Y acá le coloco en negrilla para que nos quede identificado que es el coeficiente más positivo porque estamos trabajando una minimización. Aplico la condición de factibilidad para una minimización. ¿Qué me dice la condición de factibilidad para una minimización? Condición de factibilidad. Entonces me dice, tanto en problemas de maximización como de minimización, la variable saliente es la variable básica actual con la menor intersección, razón mínima con denominador estrictamente positivo en dirección de la variable entrante y un empate se rompe arbitrariamente. Entonces aplicamos la condición de factibilidad, que corresponde a la razón más pequeña entre, entonces, igual a la casilla de la solución de las variables básicas. Entonces, variables básicas C1, C2 y C3. Entonces tomo la solución y la divido en el respectivo elemento de la variable entrante. Y me quedo entonces con la razón más pequeña, arrastro, porque para eso nos sirve Excel. Y nos quedamos con la razón más pequeña entre 441.66, 466.66 y 433.68. La razón más pequeña será 400.41, por tanto R1 será la variable saliente. Acá está identificada como BS, variable saliente, y BE como variable entrante. Entonces hemos identificado la variable entrante por la condición de optimalidad y la variable saliente por la condición de factibilidad. Lo tenemos acá sombreado, si nos quitan la negrilla. Listo. Siguiente paso, la intersección de la variable entrante con la variable saliente es el elemento pivote. Acá identifico el elemento pivote con color ocre. Y a partir del elemento pivote, entonces paso a operacionalizar el método de eliminación de Gauss-Jordan en la primera iteración. Entonces, sale R1 de las variables básicas, ingresa X3 como variable básica. Entonces voy acá a eliminarla, el contenido. Entonces acá, borrar contenido. Y aplico entonces el método de eliminación de Gauss-Jordan. Vemos acá el sombreado en relleno, listo. Entonces, ingresa como variable básica la variable entrante que es X3, donde tendríamos a R1 en la primera iteración. Acá tenemos X3, ingresa X3 como variable básica y sale R1 como variable básica. Entonces, en la intersección de X3 con X3 tenemos acá el elemento pivote que vamos a transformar en 1 con la fórmula de la nueva ecuación pivote. Entonces, igual al elemento pivote sobre el elemento pivote. Y como estamos trabajando en Excel, entonces vamos a fijar con el signo pesos el elemento del denominador, damos Enter y queda transformado en un 1. Y arrastramos hacia la derecha la fórmula y arrastramos hacia la izquierda la fórmula. Me permiten un momentico que debo prender la... Tutor, tengo una pregunta. Energía. Ya un momentico, por favor, prendo acá un bombillito porque es que ya se da ciega. Esperen.
Estoy en las oscuras y no estoy viendo nada. Permítame un momentico, por favor. Señor, ¿alguien quiere hablar? Por ahí creo que alguien tomó la palabra. Señor, lo escucho. Doctor, es que pues yo al realizar la tabla tengo un inconveniente. Cuando hago la operación y la estiro con el, ¿cómo es? Cuando hace el arrastre. Sí, el arrastre, eso. Hay alguna numeración que sale en letras. ¿Por qué sucede eso? Ah, porque son términos indefinidos. Es cuando nosotros estamos dividiendo, por ejemplo, nosotros no podemos dividir 0 sobre 0 porque 0 sobre 0 no existe. Es indeterminado. ¿Sí? No podemos dividir, si nosotros dividimos 0 sobre 1, nos da 0. Pero si dividimos 0 sobre 0, es indeterminado. Nosotros no podemos dividir 1 sobre 0 porque es indeterminado, entonces nos va a aparecer esas letricas. Y acá, seguramente nos van a aparecer también. Salen las dos, letras con números. Y así sale bien. Puede que la extensión del dato sea muy amplia y tenga que ampliar la columna. Porque sí, otras cuando aparece el ref, porque toca ampliarla aquí, ampliar la columna porque el valor es muy grande, tiene demasiadas cifras significativas. También esa es la otra situación. Es manejo de Excel, ¿sí? Pero además no problemas de programación lineal. Es el manejo de la hoja de cálculo. Si le presenta algún problema con la nota, pues si le sale el resultado que es... Pero hay no, porque cuando nosotros estamos revisando, pues ya sabemos que si le aparece el ref, pues debemos aumentar la columna, ¿no? Para encontrar el valor, porque el valor es demasiado grande por cifras significativas. Y cuando nos aparece el otro término, que es cuando son los términos independientes, pues ya sabemos cuándo está el término independiente. Pero por lo que yo le digo, nosotros lo podemos arreglar porque es manejo de Excel. O sea, cada uno de nosotros lo podemos manejar cuando estamos trabajando. Entonces simplemente disminuyendo cifras decimales, aumentando cifras decimales. ¿Sí? O aumentando extendiendo la columna. No, pues tutor, ya lo intenté y no. Y además, pues, solo es una letra y aparece un guión al pie de un número, como un menos. Bueno, entonces esperemos un momentico, por favor. Terminamos la información de la webconferencia, ¿sí? Sobre el método simple artificial. Y ya luego entonces pasamos a revisar exactamente cuál es el problema que tiene y compartimos la pantalla. ¿Listo? Bueno, sí, señor. ¿Sí? Bueno. Entonces estamos en la... ¿Dónde era que estábamos? Ya. Aquí arrastramos la fórmula de la nueva ecuación pivote hacia la derecha y hacia la izquierda, donde transformamos el elemento pivote en un 1, y ahora vamos a transformar los demás elementos del vector de la variable entrante en ceros para transformar en un vector de identidad. Entonces lo hacemos en orden. Entonces aplicando la fórmula de la nueva ecuación, que es igual a la casilla de la nueva ecuación pivote, o transformar el elemento pivote en un 1, multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial que vamos a transformar en un 0, que es 1.2, y le sumamos ese mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando debemos fijarlo para poder realizar correctamente el arrastre, que ese término que está multiplicando afecte a los demás elementos del vector fila. Entonces arrastramos hacia la derecha, entonces acá creo que me quedó mal. A ver acá qué pasó. Ahora falta que acá tengo un problema con esta hoja de cálculo. Ya lo venía. Que cuando estoy haciendo el arrastre, todos los elementos se me transforman en un 0. A ver, entonces será igual a la casilla de la... no, en este caso sería 0, ahí nos quedó bien. Es igual a la casilla de la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial que vamos a transformar en un 0, más ese mismo elemento, acá nos quedó bien.